Bendiciones, Dios me los bendiga. Me decidí a hacer este video de Marcos capítulo 13, porque les digo, es uno de los que habla de sucesos que muchos hablan del fin del mundo y de la venida de Jesús, pero habla del que no quedará piedra sobre piedra y habló del suceso que pasó en el año 70, 40 años después de que Cristo murió y resucitó. Entonces, um, hay muchas posturas acerca de esto. Una de las posturas que todos casi conocemos en Tijuana, en todo esto que se oye de habla hispana, es que todo es Marcos 13. Les dije que son tres pasajes que hablan de lo mismo, de diferentes autores. Es Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24. Si quieres estudiar un poquito más, vete a mirar esos, porque cada uno le da diferente explicación, la agranda o la corta. Entonces, recordemos que entonces hay doctrinas o personas que le dan a estos capítulos, a este de Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, como todo que no ha pasado, que es futuro. Y vamos a mirar aquí que no puede ser posible por cómo empieza, pero sí hay cosas del futuro. Si es una profecía en sí, recuerden, Jesús, esto pasó, este diálogo fue días antes de ser entregado por Judas. Ya iba a morir. Entonces, Marcos 13 se está relatando días antes de que Jesús fuera entregado, ¿ok? Y estaba con sus discípulos. ¿Okay? Recuerden, entonces, primero lo que vamos a interpretar la Biblia es Marcos originalmente fue escrito para los que de aquel tiempo, para ministrar a los de aquel tiempo. Y de ahí vamos a ver cómo aplica el principio universal para todos nosotros. Entonces, ubiquémonos, regresémonos al año 30 después de Cristo. Jesús sale del templo con sus discípulos y sale una conversación, ¿sale? Regresémonos al año 30 después de Cristo y con esos ojos vamos a empezar a leer todo, ¿sale? Entonces, dice así, cuando salía, Marcos 13:1, y voy a empezar a leer verso por verso. Cuando salía Jesús del templo, dijo, dijo uno de sus discípulos, mira, maestro, qué piedras y qué edificios, ¿vale? El templo, este era un templo reconstruido por el rey Herodes y lo hizo grandísimo, ¿no? Ellos hacían cosas innumerablemente grandes. Se dice que tenía oro por todas partes, incrustado en las paredes, en las piedras. Entonces, era imponente, ¿no? Incluso el Monte de los Olivos, que es parte, como se habla de este sermón, de una enseñanza que tuvo, el Monte de los Olivos, de cuenta que tú, a nosotros que conocemos, te subes al Cerro Colorado y te subes a la mitad del cerro y cómo miras Tijuana, ¿verdad? Miras ciertas áreas de Tijuana. Bueno, cuando tú estás en el monte, está alto y enfrente miras el templo y Jerusalén. Ahora, ahorita no está el templo. No, nos tocó a nosotros el privilegio de estar allá hace varios años, la bendición de Dios. Y ahorita es una mezquita, un templo, pero de los musulmanes, porque los conquistó a los musulmanes cuando Israel fue destruido en el año 70. Bueno, entonces, los musulmanes ya entraron en el año 700, 500, creo, cuando empezó a levantarse el Islam. Pero, entonces, cheque esto, ¿no? Dijeron, verso 1, cuando salía Jesús del templo, dijo uno de sus discípulos, mira, maestro, qué piedras y qué edificios. Verso 2, Jesús les dice, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús, no quedará piedra sobre piedra
pues todo será derribado. Tú tienes que entender que era una sorpresa, que alguien te diga, espérame, es el templo del Dios sagrado, está grandísimo, o sea, está bien hecho, y me sales con que no quedará piedra sobre piedra. Usted tiene que entender que esto es un shock para los 12 discípulos. Otra vez, no pienses 2024, estás en el año 30 después de Cristo, cuando estaba Cristo ahí. Entonces le dijo, vean, no va a quedar piedra sobre piedra. Esto es una evidencia de algo que ya pasó, no es que va a pasar en el futuro. Hay cosas que ya pasaron. Y entonces verso 3 dice, más tarde, entonces este fue el suceso, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, otra vez, en el monte, frente al templo, que les dije se mira de frente. Y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron, verso 4, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse. Ellos quedaron sorprendidos, ahora ya están enfrente en el monte, mirando el templo, y dicen, Jesús, no lo puedo creer. Esto que me acabas de decir de piedra sobre piedra que no va a quedar, ¿cuándo va a pasar esto? Ahora, Marcos no lo explica mucho esta pregunta. En Mateo, fíjate cómo lo explica, porque le preguntan, son 3 las preguntas que le dicen. Y en Mateo 24, verso 3, Mateo 24:3 dice así, se los leo, que es lo mismo que ahorita que les acabo de leer, Marcos 13:4. Pero Mateo lo explica más y dice así, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? O sea, lo que les dijo piedra sobre piedra. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? 3 cosas. ¿Cuándo sucederá lo de piedra sobre piedra, que no quedará? ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo o del siglo? ¿Sí? Por eso Mateo lo explica más. Por eso es bueno, como dice, buscar paralelos. Yo aquí los tengo en mi computadora y después a lo mejor puedo mandarles este documento que hice. Puse Mateo, Lucas y Marcos. Y como lo iban explicando ellos, ahí se ve, uno lo explica más, otro menos, está muy padre. Entonces, hablamos de que nos dinos cuándo va a pasar esto. Y luego también le dicen, y la venida, lo de piedra sobre piedra, y la venida del Hijo del Hombre, y el fin del siglo. 3 cosas. Entonces, entra la explicación de aquí en adelante de las 3 cosas. Y por obvio vamos a saber muy de qué se trata. ¿De qué está hablando? Está hablando de piedra sobre piedra o de la venida, que esta sí es futuro, todavía no viene Jesús, o del fin del mundo, pues todavía no está el fin del mundo. Pero lo de piedra sobre piedra, que no quedará, eso fue Jesús en el año 30 habló esto y 40 años después, está en la historia de todas partes, el Imperio Romano bajo Vespasiano, un emperador, destruyó Jerusalén. Se cree que murieron hasta 1 millón de judíos y destruyeron el templo, ese templo grandioso. Y dice que como tenía oro por todas partes y todo, pues saquearon todo y quitaron todo y no quedó piedra sobre piedra. A eso es lo que Jesús 30, 40 años antes está hablando. Y vamos a mirar cómo sí se refiere a eso en ciertas partes. Entonces, en el verso 4 de Marcos 3:13 dice, dinos cuándo sucederá esto, ¿verdad? 3 cosas. 5 dice, y empieza Jesús a decirles, tengan cuidado
de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles, vendrán muchos que usan mi nombre, dicen, yo soy, y engañarán a muchos. Verso 7. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Aquí está, fíjate, les está diciendo a sus discípulos Jesús en el año 30, dice, que nadie los engañe porque muchos, dice, muchos vendrán y dicen, yo soy el Cristo. ¿Se acuerda que cuídense de falsos? En las cartas vamos a estar leyendo que en aquellos tiempos había falsos cristos, había anticristos. Entonces, desde aquel tiempo ya había esto, que todavía ahorita todavía hay gente que dice, ¿no? Que es el Cristo y todo eso, tantas cosas. Entonces, hay cosas que se cumplen ahí y todavía es progresivo. Ahora, fíjese, dice 7, cuando sepan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que esto suceda, pero no es el fin. Podemos pensar hasta ahorita mismo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo había paz. Pero en el año 70, después hubo un problemón ahí entre los emperadores, que creo que en pocos años hubo 4, y empezó a haber guerra. Hasta se levantaron también judíos. Entonces, en aquel tiempo ya había guerras y seguimos mirando que había guerras, ¿no? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, podrías decir, ya se acabó, ya es el fin del mundo. Y no fue. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, porque dice Jesús, aun cuando escuchen de guerras, dice, es necesario que suceda, pero no es el fin. Entonces no es el fin todavía. Siguiente, el 8. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en diferentes lugares. También habrá hambre. ¿Verdad? Dice que todo esto estuvo pasando en esos tiempos también. Dice, y fíjese lo que dice, esto apenas es el comienzo de dolores. Yo estudié un poco esto y dice, ah, eh, el comienzo de dolores, mire lo que dice en otro de los versos, dice que, que es el comienzo de dolores de parto. Entonces, estamos hablando de que lo compara como dolores, ¿verdad? Y dicen, pues, ¿qué pasa? Los dolores, cuando te pasa dolores, es como si tú no sabes cuándo va a suceder. Hay veces en un parto es rápido y hay veces que tarda mucho, porque tenemos que entender, Jesús mismo dice, ¿no? Y aquí lo dice en estos pasajes, dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo va a ser. Entonces, la venida nomás te da señales, que es lo que vamos a leer. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, habrá terremotos, habrá hambres. Esto apenas es el comienzo de dolores, el comienzo de los dolores. ¿Ok? Simplemente es eso. Es el comienzo, no es el fin. Ahora, verso 9. Pero ustedes, fíjate aquí les dice, a ustedes, no a nosotros, a los discípulos. Tenemos que entender otra vez, reubícate y vete al año 30 después de Cristo. A ustedes, dice Marcos que habló esa plática, que Pedro le pasó la información a Marcos, y Marcos dice que Jesús les dijo a los discípulos, pero ustedes, ¿ok? Cuídense, en el verso 9, los entregarán a tribunales, los azotarán en las sinagogas, por causa, por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Si tú y yo leemos el libro de los Hechos, vas a mirar lo que pasó. ¿Ah? Jesús resucitó, vino el Pentecostés, pero ¿qué pasó?
Esteban fue martirizado y todos los demás discípulos empezaron a ser um, entregados a tribunales, azotados en sinagogas. Por mi causa, dice, comparecerán ante gobernadores y reyes. ¿Se acuerdan de Pablo? Él fue ante gobernadores y reyes. O sea, el pueblo de Dios estaba diciendo a los creyentes, pero hablándole a los discípulos. Verso 10. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Está diciendo, o sea, no es el fin, porque una de las señales es que el evangelio va a ser predicado en todas las naciones. Así que tranquilos, no es el fin. Jesús aquí, acuérdese que está hablando de tres cosas: la destrucción del templo, su venida y el fin del mundo. Entonces les dice, esto no es el fin, porque los discípulos cuando dijeron, va a ser derrumbado el templo y Jerusalén, ¿cómo es posible? Dicen, pues ellos pensaron en su entendimiento ahí, esto es el fin del mundo, esto se acabó aquí, ya se acabó. Es lógico, ¿no? Es lógico. Y Jesús les dice, bueno, déjenme decirles, pero primero va a tener que predicarse el evangelio a todas las naciones. Wow. A la vez, a lo mejor ni lo captaron tanto, diciendo, wow, o sea que vas a destruirlo, pero se va a destruir aquí el templo, pero no es el fin. Verso 11. Y cuando los arresten, léanlo ahí, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Otra vez, a ellos les está diciendo. ¿Nos pasa a nosotros también? Pues sí, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero dice, cuando los entreguen, ¿a dónde? Pues a ser muertos, a ser juzgados por ser cristianos. ¿Sí? Libro de los Hechos, los primeros cristianos, era increíble lo que pasaba, ¿no? Vámonos al verso 12. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra los padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Fíjese lo que Jesús le estaba diciendo en aquellos tiempos, aún en aquellos tiempos, que muchos aquí podemos decir que la familia a veces se te voltea o hay problemas entre padres y hijos, entre hermanos. Les estaba diciendo esto a sus 12 discípulos, que iba a pasar esto por causa de él, que se iban y se iba a entregar a muerte. Dice como, no, pues a mí no me mates, aquí está, aquí él es el cristiano, vámonos a los leones allá del Coliseo, porque pues oye, te iban a matar. Y el 13 dice, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Lo que les dijo, y es lo que pasó a los cristianos, a sus discípulos de los discípulos, ¿no? Lea el libro de los Hechos, que cuando lo leamos vamos a leer esta profecía, mucho de esto, que Jesús lo dijo antes de irse. Pero, y dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué está diciendo Jesús? No, muchos lo puedes interpretar como, pues tengo que mantenerme, ¿verdad? Pero otros dicen, ahí se va a mirar, el que persevera es que era el que era salvo. Si tú aguantaste y seguiste el camino, tú eras verdaderamente salvo. Que dice Jesús, el que el Padre me da, nadie me lo arrebata de mi mano. Entonces, no necesariamente que perseveres para ser salvo, no, porque perseveraste, eres salvo, no te soltaste de Dios. Pase lo que pase, no claudiqué. ¿Okay? Te puedes dar dos sentidos y el último es más estudiando todo esto, habla de que es mostrando que porque perseveraste
los que perseveraron son los que son los salvos, ¿verdad? Hay una escritura donde dice, eran de nosotros, pero se fueron porque nunca eran, y los que se fueron es porque nunca eran de nosotros. Leeremos más adelante en cartas. Vámonos al verso 14. Ahora bien, cuando vean la abominación que causa destrucción, en otra parte dice la abominación desoladora. Esta es una profecía de Daniel. En Daniel habla de que iba a venir una abominación desoladora y le llama, cuando vean la abominación, o sea, que vienen y destruyen el templo, pues abominan contra Dios, contra lo sagrado de Dios. Los paganos vienen y destruyen, ¿no? Y dice, cuando vean la abominación que causa destrucción, donde no debe, donde no debe estar el que lea, fíjate lo que le dice, el que lea que lo entienda. ¿A quién le está hablando? A ellos. Como, escúchalo. Cuando venga la abominación destructora, entonces, ahí va. ¿Cómo sabemos que pasó allá? Y que es hacia ellos, estaba hablando a los judíos. Acuérdense, estaban en Jerusalén, en Judea, le está refiriendo a ellos. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí. Los que estén en Judea. ¿Okay? Está hablando específico un suceso a ellos que pasó en el año 70 después de Cristo. Los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no, ni baje, ni entre en casa para llevarse nada. Muchos de las doctrinas que creen que este pasaje no ha pasado, dicen, esto va a pasar en la gran tribulación, durante los 7 años de la gran tribulación. No puede pasar ahí. Esto está claro de que se está diciendo los que estén en Judea. Los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Fíjese, o sea, es que se destruyó todo. De ahí ya se esparció todos los judíos por todo el mundo. Y saben, hasta el año 1948 se les dio otra vez el territorio que ahorita se están peleando. Pero fíjense, desde el año 70 pasaron 1900, casi 2000 años para que regresaran otra vez, porque andaban dispersos por todas partes, como un juicio, porque rechazaron a su Mesías. Si lees los pasajes antes de Marcos y Lucas y Mateo, en eso es cuando Jesús decía, Jerusalén, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué me rechazas? Como si yo te quiero juntar como la gallina junta sus polluelos. Entonces, dice, y 15, el que esté en la azotea ni baje ni entre en casa para llevarse nada. 16, el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. 17, fíjate qué tan feo iba a estar que Jesús dice, hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. 18, oren para que esto no suceda en invierno. Es muy frío allá. O sea, Jesús está hablando de que ahí directamente. No pienses en futuro, está hablando de lo que va a pasarles en 40 años, lo que va a pasar en 40 años en Jerusalén a los judíos por rechazar al Mesías. 19, verso 19, porque serán días de tribulación. Eso quiere decir angustia, ¿verdad? Fue tribulado. ¿Tú crees que no fueron? Mataron a más de 1 millón. Desaparecieron los judíos. Esa nación se desapareció por 1900 años. Es increíble. Porque serán días de tribulación como no ha habido desde el principio, fíjate, dice. Y compara aquí, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, está hablando de la creación, cuando acortó, ¿se acuerda? El arca de Noé, el diluvio,
que se acortaron los días, bueno, se está refiriendo a esa historia. Dice, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie hubiera sobrevivido, pero por causa de los que ha elegido, los ha cortado en aquel tiempo, ¿no? Se refirió a la creación. Y cuando fueron acortados los días, ¿se acuerdan que eran y 900 años y 800 años? Y después fueron 120 años. Se acortaron los días. Verso 21. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, miren, allá está el Cristo, no le crean. ¿A quién está hablando? A ellos también. ¿Que ahorita está pasando? Pues sí, pero ubiquémonos allá. Está hablando y les está dando consejos. Cuando te digan que yo soy el Cristo, no les hagas caso. Siempre ha habido falsos cristos. 22. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos. 23. Así que tengan cuidado, se los he dicho a ustedes todo de antemano. Fíjate lo que Jesús está platicando. Otra vez, visualiza que ¿dónde está? En el monte, sentado con sus discípulos, viendo Jerusalén de frente. Todo eso iba a ser conquistado, destruido. ¿Ok? Que si estuvo historiadores, cuando lleguemos a lo mejor a los otros, a Mateo 24 y 21, puedo darles un poquito de datos de eso. Verso 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, ¿de cuál tribulación? De la que pasó. Ahí Jesús empieza allá a preparar un poquito con lo de su venida y todo. Dice, en aquellos días después de esa tribulación se oscurecerá el sol y no brillará la luna. Las estrellas del cielo caerán y los cuerpos celestes serán sacudidos. Después de la tribulación, dice, después del desastre, pero ahora no dice cuándo. No dice a los 2 años, a los 3 años. Dice, después de esto ahora va a pasar más cosas. Y aquí es donde dice, el sol se oscurecerá, no brillará, las estrellas caerán, los cuerpos serán sacudidos. 26. Verán entonces al Hijo del Hombre. Ahí está ya hablando ahora ya la venida. Primer suceso, el año 70, Israel se desvanece. De ahí ahora ya empieza. Verán entonces al Hijo del Hombre venir por las nubes con gran poder y gloria. Y 27, y él enviará a sus ángeles para reunir de los 4 vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. ¿Ok? Vamos rápido. 28. Dice así, aprendan, y dice, aprendan de la higuera esta lección. Y aquí empieza, y empieza de repente y les da una historia. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Ellos conocen la higuera, se maneja mucho a aquel lado. Dice, cuando brotan sus ramas, quiere decir, ya viene el verano. Es como aquí ya cuando se caen todas las ramas, ¿qué quiere decir? Ya viene el otoño. Cuando brotan las ramas, aquí es la primavera, las flores. Entonces, tú ya sabes qué estación viene. Entonces dice, cuando brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Es una señal. Brotan ramas, el verano viene, porque ya están brotando de la higuera ramas, hojas. 29, verso. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Acuérdese, ya les dijo de una vez, les habló del año 70, les habló un poco ya de la venida y del fin del mundo. O sea, les habló de esas. Entonces les dijo, igualmente cuando vean que estas cosas suceden, sepan que el tiempo está cerca. Ahora, pues del año 70 al fin del mundo, pues es largo. Y ahorita sigue hablando poquito, pero dice, sepan que esto ya se acerca. El verso 30, y aquí les dice el 30, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Este pasaje
está un poco, este verso es conflictivo, porque aquí unos dicen, Jesús se estaba refiriendo a todo lo que pasó en el año 70, ¿verdad? Todo lo que pasó, la destrucción total. Aquí a eso se refería. Otros se refieren a que dicen, no, mira, es que la palabra generación quiere decir que, que, que todo, les aseguro que no pasará esta generación. Está hablando de que la palabra generación quiere decir pueblo, tribu. Entonces, en sí, la mayoría se cree que dicen, les aseguro que esto no pasará, esta generación, hasta que todas estas cosas sucedan. Se estaba refiriendo a lo del uh, la destrucción, total destrucción de Jerusalén. Entonces, dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Entonces, muchos creen, la mayoría, muchos creen que esto es algo que se estaba refiriendo a lo que pasó en el año 70. Y pues, esta generación, muchos lo vieron todavía. Es una generación dura 40 años en la Biblia. Entonces, es lo que pasó, 40 años, año 30, en el año 70, y pasó esto. Otro dice, no, es que se refiere a una generación. Yo sé que muchos con el rapto, esto, creen que en el año 1940 ya se hace un rollo de cosas, ¿no? Otro dice que la palabra generación es esta tribu, que esta tribu no pasará, o sea, que Israel no se, ni, toda la tribu de Israel no será desterrada. Pero otra vez, ¿no? Dice Jesús, no pasará esta generación hasta que todas las cosas sucedan. Esas son las cosas grises que solo los entenderemos, yo creo, ya cuando estemos con el Señor. Entonces, eh, yo me inclino a que vaya a que es que ya se cumplió en el año 70, ¿no? Ahora, 31, y les dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Aquí está hablando de que Jesús, lo que yo digo es verdad y se va a cumplir. Entonces, es una promesa que podemos agarrar nosotros. Les estaba diciendo ellos, pero eh, este, mm, es algo que dice, esto muy fuerte. Todo pasará, pero mis palabras no. Entonces, la palabra de Dios no pasará. So, si Dios nos dio una palabra, hay que creerla, ¿no? Verso 32. Pero cuando el día, ahí viene, muy claro, pero en cuanto al día y la hora, fíjate, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero como si Jesús era Dios, no. Jesús era Dios, pero era humano cuando vino aquí. Y en su humanidad dijo, yo no sé, el Padre sabe. Entonces, una señal de alguien que ya se hundió, si quieres ver, cuidado con la internet, cuando alguien diga, sacando cuentas, 1948 y Jesús viene en el 2028. Se acaba el mundo en el 2028. Error. Si mi Jesús se atrevió a dar un aproximado, ¿quién creemos que alguien que no fue Jesús, otro ser humano, te pueda decir? Que ya hemos visto que muchos, ¿no?, testigos de Jehová han metido ese error, no me acuerdo si mormones y muchas sectas, y algunos predicadores que se llaman cristianos, pero cometen ese error de quererle atinar, cuando, verso 32, en cuanto al día y la hora, fin de la venida, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33, ahí viene la advertencia nomás. Pero ¿cómo? No te preocupes, ¿cuándo irá a venir? ¿Y cuándo? Y que Rusia, y que ya hay otra vez guerra. Pues ya digo que hay guerras. En los otros capítulos, en Lucas 21 y Mateo 24, explica mucho más, mete más a detalle otras cosas, ¿no? Pero ahorita es como, fíjate lo que dice el 33. Ok, esto es lo que les digo. No sabemos la hora ni el día, pero dice, estén alertas. Eso sí les digo.
Manténganse despiertos, porque no saben cuándo llegará ese tiempo. Alerta. Tu chamba es no averigües cuándo, es mantente alerta. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su área, su tarea, y manda al portero a que vigile. 35. Por lo tanto, manténganse despiertos. Esa es la advertencia total. No te preocupes, yo ni tú ni yo preocupados, ¿cuándo será el fin? ¿Y qué otra guerra? Y las guerras son señales nomás de que ya hay dolores, pero nadie sabe. Quizás se van a intensificar, pero pues eso pensaron en la Primera Guerra Mundial y vino la pandemia de la gripe, la gripe, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Letal. El COVID no fue nada a lo que pasó en 1900, por ahí creo que 19, 20. Se estuvo feo. Y ya todos, ya, esto es el fin del mundo, ya. Y viene la Segunda Guerra Mundial. Y vienen las guerras. Y vienen terremotos que ha habido, bien terribles. Y vienen el COVID. Y aquí seguimos. Son dolores. Son dolores. Son señales. Pero nadie sabe. Entonces, ¿qué dice? Mantente alerta. 35, lo vuelve a repetir. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa y si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. Verso 36. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Ahí es donde tenemos que ponernos listos. Andamos preocupados cuándo y quizá no estamos listos para cuando Él venga. O traemos rencor o traemos cosas en el corazón. O por desesperarnos y no que supimos entender todo lo que quería, que nadie sabe, y te alejas de Cristo. Nos alejamos, ¿verdad? Verso 36, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. 37, lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Ese es el mensaje. Y al último, si pensamos el capítulo 13 de Marcos, habla de cómo lo que dijo Jesús se cumple. Fue profético porque otra vez, nosotros lo estamos mirando ya para atrás, porque sabemos los sucesos. Él estaba en el año 30 y predijo lo que iba a pasar 40 años después, que no quedará piedras, viene este templo, no quedará piedra sobre piedra. Y pasó. Algo inimaginable para ellos. No, ¿cómo? Pues tardó años en hacer esto. Es un monumento. Pues no quedará piedra sobre piedra. Marcos 13 entonces nos da cómo Jesús, Dios, como dijo, cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán. ¿Y qué habla del fin del mundo? Que dice, ni el Hijo ni los ángeles saben la hora. Solamente estemos despiertos, estemos alertas. Esa es nuestra chamba. Entonces, cierro, espero que sea de bendición la explicación de Marcos 13, porque no quiero que entremos en conflictos, en cosas, porque es un tema que diferentes posiciones o posturas hay. Entonces, si yo resumo de qué se trata Marcos 13, es Jesús es un profeta de profetas y dijo, lo que él predijo pasó de la consecuencia que le pasó a los judíos por rechazar al Mesías. Con esto cierro. Dice él, habla señales del fin del mundo y de su venida, da unas señales. Dice, nadie sabe, así que no se atrevan. Y nuestra chamba como cristianos a ellos y a nosotros, porque todavía no es el fin del mundo, es mantente alerta, despierto, que no nos encuentre dormido nuestro Jesús cuando venga. Y habla otra escritura cuando leamos Tesalonicenses, como ladrón en la noche. ¿Cómo hace? ¿Sabes cuándo llega? No lo sabes. Entonces, mantengámonos, si es el mensaje de Marcos, es
mantente aplicables, mantengámonos alertas y no nos enredemos o desviemos tanto en problemas, afanes, desánimos, pruebas que vienen y que nos quieren apartar de Cristo, o queriendo saber lo que nadie sabe para a lo mejor vanagloriarnos. No, ama, comparte de Cristo, sé buen testimonio, mantengámonos alertas y despiertos. Espero sea de bendición y si tienen preguntas, mándenmelas en privado también, uno a uno, y platicamos de eso. Dios me los bendiga, disfruten su lectura, los que siguen de Marcos 14, 15 y 16. Y espero sea de bendición este Marcos 13 que compartí. Dios me los bendiga. Bendiciones.